Gracias. Arribo a esta tribuna para fijar postura y fundamentar el dictamen que se ha sometido a consideración para reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la propuesta que presentó el Gobierno en materia político-electoral. Quiero iniciar por señalar que el trámite legislativo corrió a cargo de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Política y Gobernación y Población. Y quiero dejar muy claro que el dictamen fue aprobado en comisiones únicamente por la mayoría simple que ostentan los diputados de Morena y partidos aliados. Como presidente de la Comisión de Gobernación y Población, quiero dejar constancia del voto en contra del dictamen por parte de las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Movimiento Ciudadano. Compañeras y compañeros legisladores, la vida democrática de México ha pasado por reiteradas reformas. A través de las reformas se abrieron las vías para que la disputa por el poder pudiera realizarse y resolverse por medio de las elecciones, dejando atrás la etapa de las revueltas o de las fracturas del régimen como fórmula de acceso al poder. Nuestro camino a la conciliación de la democracia no fue un logro sencillo. Por ello, quiero poner el contexto de lo que hoy vivimos y hacer una breve remembranza que es inevitable y hoy resulta oportuna. Se pueden identificar tres pilares en la construcción de nuestra democracia. El primero tiene que ver con el órgano electoral, su naturaleza y organización. El segundo se encuentra en el sistema electoral y por último, el tercero que se relaciona con la calificación de las elecciones y que pretende el análisis profundo de esta reforma. El pilar que se refiere al órgano electoral tuvo su detonación a partir de 1946, cuando se instituyó un órgano de carácter federal para organizar las elecciones, dejando atrás una práctica de realización de los comicios de forma descentralizada con la participación de estados y municipios como órganos que apoyaban en las elecciones. No puedo dejar de mencionar que entonces, en la declaración de motivos que le diera lugar a la creación de lo que fue la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, se atisbara que algún momento se habría de arribar a un órgano de carácter autónomo. Pero antes de eso, tuvo lugar un proceso de reiteradas reformas a la Comisión Federal Electoral y después, ante la crisis de 1988, a la creación del Instituto Federal Electoral, así como a la incorporación en él de los consejeros ciudadanos. Permítame, diputado Alejandro Moreno. Diputado Miguel Carrillo, ¿con qué objeto? Moción de orden. Adelante, diputado. Como integrante de la Comisión de Gobernación y de Población, me extraña que el presidente de la comisión esté aprovechando este espacio que tiene que hablar sobre la dictaminación para anunciar un voto o el sentido de un voto tanto de su grupo parlamentario como de otros partidos del bloque opositor. Esta es la misma moción que el diputado del bloque opositor comentó y por lo tanto pido que se respete la presentación y los posicionamientos del dictamen. Ya en su momento vendrá cada grupo parlamentario para posicionar a favor o en contra dicho dictamen, pero que se respete por lo menos esta presentación de dictamen. Muchas gracias, diputado Miguel Carrillo. Diputado Rubén Moreira, ¿con qué objeto? Moción de orden. Adelante, diputado. Quiero que usted aplique el mismo criterio que aplicó con la oradora anterior y que nadie pueda ser reconvenido cuando está en tribuna. Muchas gracias, diputado Moreira. Esta presidencia siempre ha aplicado el mismo criterio con todos los grupos parlamentarios. Ya se hizo un llamado en la anterior
con la anterior oradora, se pide también a los diputados y diputadas que podamos ceñirnos a lo que dice el reglamento de comisiones. Diputado Noroña, ¿con qué objeto? Moción de orden, diputada presidenta. Adelante, diputado. Efectivamente, hace unos minutos, desde la bancada de Acción Nacional, se hizo un señalamiento porque les parecía que la exposición institucional de la compañera diputada que preside la Comisión de Reforma Política estaba expresando el punto de vista de una de las partes de este pleno. Me parece que vamos a seguir con esa situación en las siguientes intervenciones y creo que es atendible sin reconvenir a ningún legislador en su legítimo derecho de exponer como mejor considere, que siendo titulares de las comisiones respectivas hicieran un esfuerzo de institucionalidad, lo cual no quiere decir que no comente el reflejo del debate que se dio en las comisiones, que eso es parte también del informe institucional. Yo solamente llamaría a eso y diría que dejemos transcurrir en términos generales las intervenciones porque vamos para un debate largo y vamos a tener tiempo de expresar todos los grupos parlamentarios nuestra posición política al respecto. Muchas gracias, diputado Noroña. Continúe, por favor, diputado Rafael Alejandro Moreno. Gracias, presidenta. Lo que estamos haciendo desde esta tribuna es poner el contexto de cómo se dio la participación de los distintos grupos parlamentarios al seno de la comisión y lo haremos con firmeza y con claridad porque es un dictamen que quedó meramente dividido. Esto quiere decir que de alguna forma con la entonces Comisión Federal de Vigilancia Electoral se advertía lo que pasó 50 años después, cuando en el 96 la reforma política de ese entonces otorgó autonomía constitucional al Instituto Federal Electoral, hoy Instituto Nacional Electoral. La definición actual del INE como un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se integra con la participación del Congreso, los partidos y los ciudadanos, regido por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y máxima publicidad, es el resultado de un largo recorrido, de un aprendizaje exhaustivo y de una persistente búsqueda de consensos. Al final, construimos y nos dimos un órgano electoral único en su tipo a nivel mundial, del que nos orgullecemos y de igual forma nos orgullece como país. Por lo que toca al segundo pilar, se refiere al sistema electoral que debemos de señalar. De nueva cuenta, un largo recorrido que tuvo su primera etapa en el sistema mayoritario a través de distritos uninominales para elegir a los diputados federales. Este método favoreció que el partido en el gobierno mantuviera de manera reiterada una amplia representación en el Congreso que le aseguró contar con la mayoría calificada para aprobar las reformas constitucionales. El problema de este sistema es que no favorecía la presencia de la pluralidad política. La solución fue introducir la modalidad de los diputados de partido en el 63, con lo cual fue posible que partidos minoritarios tuvieran representación en la Cámara de Diputados. Desde ese primer intento para impulsar la pluralidad política, se pasó a la del 77 al sistema mixto electoral que combinó diputados de mayoría con los de representación proporcional para la integración de la Cámara entonces compuesta por 400 legisladores. La reforma del 86 incrementó el número de diputados de 400 a 500 y los de representación proporcional, todos para fortalecer la pluralidad política. Es de subrayarse que con ese sistema electoral mixto fue posible consolidar el sistema plural de partidos que hoy nos identifica a todos. Por su parte, el tercero y último pilar se refiere al Tribunal Federal Electoral, que sin lugar a dudas contribuye decididamente a que sea una realidad la competencia política y la alternancia en el poder. Sobre este particular, conviene recordar que la última y definitiva instancia para la calificación de los comicios se dio a través de los llamados colegios electorales, constituidos tanto en la Cámara de Diputados como de Senadores, para resolver su integración. Al tiempo de erigir a la Cámara de Diputados como colegio electoral,
para declarar los resultados definitivos en las elecciones presidenciales. Ese método se conoció como su autocalificación y fue claro que su criterio de resolución fue de carácter político, lo que promovió la parcialidad, la contradicción y el conflicto. Resultó evidente que se requería un cambio radical en el sistema de calificación electoral, de modo que se produce una mudanza sustantiva para implementar un sistema jurisdiccional a través del Tribunal Electoral. A través de este sucinto recorrido es posible exaltar que los atributos actuales de nuestra democracia electoral se soportan en los tres pilares del Instituto Nacional Electoral: el sistema electoral mixto con diputados de mayoría y representación proporcional y el Tribunal Electoral. Con base en lo expuesto, asumimos una postura y un sustento con sentido histórico. Se alimenta de convicciones y se aprecia a las contribuciones de nuestro partido para edificar un régimen democrático y plural. Esta postura tiene como base el apego a nuestra forma de entender y de interpretar la participación de todos en esta construcción del trabajo comprometido. Historia en la que juega un papel muy relevante la posición que hemos jugado para poner un pie en la democracia electoral, para que sea la lucha por el poder por medio de instituciones y leyes que tengan el consenso de la pluralidad de todas las fuerzas políticas y que generen confianza a la sociedad. No cabe duda de que las normas, instituciones pueden ser perfectibles, pero también es cierto que el desempeño del andamiaje que construimos ha sido satisfactorio y que el consenso sobre eventuales reformas se encuentra ausente en este momento. Diputadas y diputados, no es favorable la visión que tenemos respecto del momento que vive el país. Los signos de endurecimiento del gobierno dominan el escenario. Se ha hecho costumbre fustigar a la crítica, eludiendo el debate directo y con réplica, y acaba por ser un ejercicio de descalificación. Hacia todos se encamina, más allá del cuestionamiento, el que no se pueda participar, dialogar y construir en un régimen democrático. Se instauran prácticas de desgaste a quienes disentimos a través de tácticas legislativas que eluden el debate, imponiéndose siempre la mayoría mecánica. No se cambia ni una coma, no se modifica ni una letra y se atiende así a querer convertir al poder legislativo en una ventanilla de trámite. El tránsito y la lucha que llevó el país a construir un régimen plural de partidos y que permitió a la oposición desempeñar un papel decisivo en la vida de la República no debe de olvidarse. Especialmente no debe de olvidarlo la corriente política que hoy está en el gobierno, pues de otra forma nunca hubieran llegado al poder. De ahí que tanto para el gobierno como para los que no estamos en él, la democracia es bandera que necesitamos impulsar todos. Una democracia que en sus definiciones nos agrupe, integre, consolide y dé paso a los grandes acuerdos. Reivindico en este acto la fuerza, la pertinencia y la contribución de la oposición en la vida democrática del país. Reconozco desde aquí a los priistas, a los panistas, a los perredistas, a los de Movimiento Ciudadano que hemos dado la batalla en el Congreso. Estoy a favor de una oposición que tenga la capacidad de serlo a partir de razones y principios fundados y que también pueda colaborar con argumentos sin que por eso sea cooptada o amenazada. Reivindico también la condición democrática de la fórmula coalicionista en la lucha por el poder y del valor de constituir frentes políticos entre fuerzas afines y críticas hacia el gobierno. Soy un activo y comprometido defensor de tales fórmulas, aún a costa de los costos que he tenido que asumir por ello. Llamo a honrar principios que tantas veces se aluden en este recinto, reconocer la contribución de quienes nos oponemos y la libertad de hacerlo sin amenazas, sin intimidación, consolidar la división de poderes, dar el debate político y legislativo tal
y como sucedió en la generación de la Reforma, amparada en el espíritu y la letra de la Constitución de 1857. Estamos a tiempo, compañeras y compañeros. Es tiempo de encaminar de forma sólida nuestro destino democrático y de impulsar la reforma del poder. Hay que acabar con el presidencialismo rancio que tanto le ha hecho daño a este país. Hagámoslo no por la causa de un partido, sino la causa superior que se llama México. Y les quiero decir a todos, les quiero agradecer su atención. Y aquí les dejo un gran pensamiento de la gran escritora española: cuando el poder pierde los estribos, lo épico termina por ser patético, compañeros. Muchas gracias y es cuanto.